Nelson Ernesto, adelante con el periodismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Yo soy Nelson El Chanero Ernesto y esto es El Salón Comunal. Muchas gracias a las personas que hasta ahora se comienzan a conectar. Y bueno, pues que el Chanero entró temprano es porque tengo unos compromisos y estamos con Pedro Luis Ramírez, que estará a partir de las 8 de la noche. Nos acompañará Pedro Luis Ramírez aquí en este programa del Salón Comunal. Así me dicen, miran si me están escuchando bien. ¿Quién me dice si nos están escuchando bien? A ver. Bueno, mientras tanto, les digo que quiero ir a Venezuela, así que me ayuden con el NECI 311-824-6567. En un mes debo estar en Venezuela por invitación, quiero estar allá, así que al 311-824-6567 y arreglar algunas cosas. Así necesito la colaboración de ustedes para ir a Venezuela, mostrar la noticia desde allá, que me colaboren desde allá al 311-824-6567. Hola, Chanero, espero estés súper, sé que te irá súper, ya en Venezuela tienes que representarnos súper, ese día será el mejor reportaje de la vida con Gallardete incluido, no olvides el sombrero. Ernesto Sabogal dice por acá, volteado, las polainas, el carril costeño y las alpargatas, vallenatas y las chelas y las cachamas para Maduro hoy. Ya estoy seguro que Miraflores no te negará la entrevista a Maduro. Ernesto Sabogal, mejor dicho, fue la entrevista, es que Chanero, por donde vayamos a Petro, le están haciendo el mismo teatrito de Maduro. Esto nos recuerda esas andanadas que tiene el país, un ancho que se va la luz. Que golpeó a una joven en Táchira que mandó a la Guardia Nacional a la calle. Oiga, eso están en qué show, dice Ernesto Sabogal. Buenas noches, Alonso Medina, el hombre que siempre la anima, el mejor, el Chanero, fiel al programa. Gracias, Colombia Torres. Que sí, dice Colombia Torre. Buenas noches, Chanero, se escucha muy bien, gracias. Mariela Sánchez García, también Libardo López, Lisandro López, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos al Salón Comunal, muchas gracias. Bueno, le doy la bienvenida aquí a nuestro canal. Ya. Desde Bogotá, Colombia, transmite nuestro canal TV. Somos periodismo profesional, hecho a la medida de una gran audiencia. Suscríbete a este canal, dale me gusta y apoya la comunicación alternativa. Desde Bogotá, Colombia, transmite nuestro canal TV. Somos periodismo profesional, hecho a la medida de una gran audiencia. Suscríbete a este canal, dale me gusta y apoya la comunicación alternativa. No, no se lo olvide que a partir de las 8 estamos con Pedro Luis Ramírez, que nos acompaña a partir de las 8. Y bueno, nos hablamos de arte y diseño. Muchas gracias por estar aquí también a Nora Morales. Muy buenas noches. Quiero empezar como siempre analizando lo que es el tema de Gaza. No podemos olvidar el martirio de nuestros hermanos palestinos. Siempre estaremos ahí pendientes a ellos. Y siempre pues abriremos hasta donde podamos y no se nos olvide, o por supuesto, y que ustedes no se aburran con eso, abriremos el programa hablando de Palestina, de Gaza, para que entendamos la situación. Y se me ha ocurrido a mí comparar qué pasaría de Gaza a América Latina, una advertencia para los pueblos del sur. ¿Qué pasaría si Gaza fuera Caracas o fuera Bogotá? ¿Ustedes se han imaginado eso? ¿Qué pasaría si Caracas o Bogotá fueran Gaza? Es una reflexión que quiero dejarle al tema. Más allá de contar la noticia que mataron gente, porque sí están matando gente, es ponernos a reflexionar. ¿Qué pasaría si Gaza fuera Bogotá o fuera Caracas? Buenas noches para todos, Nora Morales desde Cali. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría en serio si Caracas fuera o Bogotá fueran Gaza? Voy a leerles esto que escribí en Red de Opinión, precisamente para reflexionar sobre el tema, que tenemos que estar alerta. Es que el problema no es Gaza,
El problema no es Palestina únicamente, que mucha gente dice, ay, no, metámonos en el problema. No. Ellos van primero por uno, después van por el resto, ¿no? ¿Sí? Así que los invito a que estén muy atentos. Es que el problema no es Gaza únicamente. Es que por ahora hago la reflexión, ¿qué pasaría si Gaza fuera Bogotá? Si Gaza fuera Caracas. Saludos, José Fernando Vanguero. Hola, Chanito Nimelec Sanabria. Buenas noches desde Uribe Meta, firme para el 2630 con el progresismo, dice Arley Cubillo. Bueno, mis amigos, hoy les recuerdo, voy para Venezuela, tengo invitación para allá en la primera semana de agosto, y ahora sí está resuelto ya. Así que necesito que me colaboren. Quiero hacer nota desde allá, quiero mostrar las otras perspectivas, siempre se gasta un recurso para allá. El NECI 311-824-6567, ya estoy arreglando papeleo, no esperar a organizar algunas cosas para ir allá. Sí, el que me colabore es con 5 o 10 mil desde ya, no esperar hasta el último día, porque entonces tengo un mes para dejar todo, porque ya estamos ya en el mes de julio y es la primera semana de agosto. Entonces el 311-824-6567, los 10 mil, que 15 mil, que 1 millón, 2 millones, no importa. Buenas noches, José Martín Cuellar. Buenas noches, Medi Giraldo. Buenas noches también para Uriel Sánchez. Y Chanelito, sigo cerrando que tú estés entre nosotros dándonos pedagogía. Gracias, Andrés Sanabria. Entonces, hablando de pedagogía, por ejemplo, ¿qué pasaría si Gaza fuera Bogotá o fuera Caracas? De Gaza, América Latina, una advertencia para los pueblos del sur global. Y comienzo con esta reflexión en reddeopinión.com, la pueden encontrar. Y les leo, porque vuelvo y repito, no se trata de Gaza y de Palestina. ¿Qué pasaría? Y es una reflexión para lo que se viene para el mundo. Y escuchemos bien, el genocidio en Gaza no es un fenómeno aislado, es parte de una estructura global que permite la impunidad de los poderosos, la represión de los pueblos que luchan por autodeterminarse y la criminalización de quienes desafían el modelo neoliberal y colonial. Lo que ocurre allí con el aval de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados es un espejo del destino que podrían sufrir los pueblos de América Latina si no se organizan para defender su soberanía y democracia. Recuerden que este señor Donald Trump está sacando por encima lo que le da la gana, sacando gente de Estados Unidos y metiéndolos de cabeza ya con un cómplice, con prácticamente un esclavo del que es Bukele, que seguramente él sabe lo que se vendría para el mundo y él pensará, lambiéndole a los Estados Unidos, pues me vuelven aliados de ellos, no se meten conmigo. Y todo eso. Entonces, por eso les digo la reflexión, ¿qué pasaría si Bogotá y Caracas fueran Gaza? Golpes blandos, bloqueos y desestabilización, el patrón se repite. América Latina ha sido históricamente laboratorio de intervenciones imperiales desde los golpes militares del siglo XX hasta las más recientes guerras judiciales. La región ha sido asediada cada vez que un gobierno popular desafía los intereses de Washington o las oligarquías locales. Y les hago un recordatorio. En Colombia, sectores de ultraderecha y militares ligados al uribismo conspiran abiertamente contra el gobierno de Gustavo Petro, a quien acusan de comunista mientras intentan frenar sus reformas sociales. En Venezuela, el bloqueo económico, los intentos de magnicidio y la imposición de presidentes paralelos ha sido parte de una guerra híbrida impulsada desde Estados Unidos. En Honduras, tras la llegada de Xiomara Castro al poder, se han intensificado las presiones de sectores conservadores, el sabotaje económico y las campañas mediáticas para deslegitimar su gobierno popular. En Perú se concretó el golpe parlamentario que destituyó al presidente Pedro Castillo con fuerte respaldo de medios, empresarios y actores internacionales. En Bolivia, en 2019, un golpe de Estado apoyado por la OEA derrocó a Evo Morales, abriendo paso a una represión que dejó decenas de muertos y persecuciones políticas. El patrón es claro: cuando un pueblo se organiza y elige gobiernos progresistas, la reacción de los poderes establecidos es inmediata, ya sea por vía militar, judiciales, económicas o mediáticas. Y aquí hago la pregunta: ¿y si Gaza fuera Caracas o Bogotá? Escuchemos bien, miremos cómo hacemos la pedagogía. Lo que hoy permite el exterminio del pueblo palestino, la deshumanización mediática, el apoyo militar de Occidente, la parálisis internacional, la complicidad de las élites locales, podría activarse mañana en América Latina si no se rompe el ciclo de dependencia y sumisión geopolítica. ¿Qué pasaría si los movimientos indígenas que defienden
sus territorios fueran declarados terroristas? ¿Qué ocurriría si los barrios populares que exigen justicia social fueran tratados como amenazas a la seguridad nacional? La receta está escrita, ya se ha aplicado en Palestina. La impunidad en Gaza es una advertencia si los pueblos del sur no se unen, no se organizan. El próximo experimento genocida podría ocurrir en nuestras tierras. Palestina nos interpela. No hay democracia sin solidaridad. Defender a Palestina no es solo un acto de humanidad, es un acto de autodefensa para los pueblos de América Latina. Es comprender que la misma mano que aprieta el gatillo con Rafat financia las balas que reprimen en Cali, en Santa Cruz o en Caracas. Es entender que los medios que ocultan los crímenes en Gaza son los mismos que legitiman golpes en América Latina. Palestina resiste con piedras, túneles y esperanza. Los pueblos latinoamericanos resisten con urnas, calles y memoria. Es tiempo de encontrarse, de actuar, de construir un frente común contra el imperialismo y el odio. Es la reflexión que les dejo a ustedes. Entonces, ustedes sacarán sus conclusiones. Hugo César desde Montería. Buenas noches, Chanero, dice Julio Gamarra. Muy buenas noches para todos desde Bogotá, Luis Osorio. ¿Qué pasaría si Gaza fuera Caracas, no? Arturo Galeano, mira, yo les digo que lo que le viene para todo el mundo va a ser espantoso. Bueno, ya seguimos. Ahorita viene Pedro Luis y ya seguimos en este salón comunal. Un breve de un play de 15 segundos y ya seguimos. Desde Bogotá, Colombia, transmite nuestro canal TV. Somos periodismo profesional, hecho a la medida de una gran audiencia. Suscríbete a este canal, dale me gusta y apoya la comunicación alternativa. Desde Bogotá, Colombia, transmite nuestro canal TV. Somos periodismo profesional, hecho a la medida de una gran audiencia. Suscríbete a este canal, dale me gusta y apoya la comunicación alternativa. Seguimos leyendo sus comentarios. Buenas noches, Máxima Marina Quintero. Buenas noches, Chanero. Saludos todos en el chat. Teófilo Calderón, Ricardo Arturo. Buenas noches, Chanero y todos los integrantes del Salón Comunal. Porque ese retrógrado se lo quieren hacer a todo el mundo, dice Ricardo. ¿Qué opina del caso de Miguel Uribe? Se cae la farsa, pareciera José Fernando Vanguero. Buenas noches, audiencia. Hoy desde Manaure, La Guajira y Solina Cohen. Bueno, les recuerdo que quiero ir a Venezuela. Quiero conocer más la realidad de Venezuela, porque precisamente estos artículos que estoy haciendo yo tienen que ver con el estudio de geopolítica y se me ocurrió pensar qué viene para América Latina. Se puede contar con el pueblo venezolano, se puede contar con la resiliencia colombiana, con la resiliencia que aún queda en Bolivia, la resiliencia que aún queda en Argentina. Son preguntas que quedan en el aire. Entonces no es que nosotros, ay, que Gaza ya me tiene aburrido Gaza, hable de que si se muere o no se muere el señor Miguel Uribe, no. Si nosotros no nos unimos en América Latina, si permitimos lo que está pasando allá, vienen por América Latina y ya lo están haciendo. Allá en Gaza no comenzaron con asesinatos, con bombardeos, comenzaron primero, fue derrocando presidentes, hasta que fueron elevando la categoría de la guerra, ¿sí? Hasta que fueron elevando la categoría de la guerra. Entonces, es lo que yo les pido a ustedes, reflexión. Chanero, nunca te he visto salir tanta gente de paseo como en estos dos puentes. La economía va muy bien, claro, Jairo, eso es así. Entonces, si nosotros no nos organizamos en América Latina, por algo le pregunta, ¿qué pasaría si América Latina, si Caracas, si Bogotá fueran Gaza? Les dejo la reflexión. A las 8 estaremos con Pedro Luis Ramírez. Vamos a seguir en este salón comunal, que hoy comenzamos temprano. Pero bueno,
para poder, como con Pedro Luis hablamos, es un espacio que es de él, hablamos otros temas, y entonces no, la pedagogía queda un poco al lado. Y hablando de eso, quiero compartir también a un hombre que admiro mucho y que espero conocerlo ahora que vaya, o estar cerca de él ahora que vaya a Venezuela, con ayuda de todos ustedes, ¿no? Porque necesito que me colaboren en el NECI, voy para Venezuela, quiero ir, ya me invitaron, voy para allá, quiero traer la mayor grabaciones que pueda de allá, desde Venezuela, entrevista, hablar con la gente, hacer directos desde allá. Y bueno, y pero necesito que me colaboren desde ya porque tengo un mes para alistar papeles, para alistar cosas que tengo que llevar para allá, investigar, quiero investigar realmente con los contactos que tengo allá qué fue lo que pasó con Aida Merlano, todo ese tema que envuelve a Vicky Dávila, todas esas cosas. Así que la ayuda de usted es fundamental desde ya. 311-824-6567. Quiero mostrar, y quiero este artículo que quiero compartir con usted aquí de rapidez, porque ahorita entramos con Pedro Luis Ramírez, lo titulé Nicolás Maduro, firme frente al bloqueo, un modelo de resistencia regional. ¿Por qué lo digo? Porque ese man es un modelo de resistencia regional, Desde que asumió la presidencia en 2013, Nicolás Maduro ha enfrentado uno de los contextos más desafiantes de la historia reciente de Venezuela, con un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y respaldado por varios gobiernos occidentales. Su gestión ha estado marcada por sanciones financieras, restricciones al comercio internacional y el aislamiento diplomático. A pesar de este panorama, Maduro no solo ha resistido, sino que ha consolidado un modelo que muchos en América Latina observan con atención. Es lo que me dice. ¿Por qué? ¿Por qué hablo en este momento de Maduro? Porque Venezuela tendría que ser un ejemplo para Colombia y América de resistencia, empezando por su presidente. Una década de presión externa y persistencia interna, el impacto del bloqueo y la respuesta nacional. El bloqueo económico ha tenido efectos profundos sobre la economía venezolana, reduciendo su capacidad de exportación, afectando el acceso a medicinas y alimentos y limitando las transacciones internacionales. Sin embargo, bajo el liderazgo de Maduro, el Estado ha impulsado una serie de medidas para hacer frente a la crisis, el fortalecimiento del comercio con aliados estratégicos como Rusia, China e Irán, el desarrollo de criptomonedas como el Petro para sortear el sistema financiero tradicional y un enfoque renovado hacia la producción nacional. Venezuela le ha tocado hacer toda clase de marrulla para no arrodillarse. Por ello, y sigo preguntando, ¿qué pasaría si Caracas o Bogotá fueran Gaza? Porque lo que se viene es duro. Lo del intento de golpe de Estado contra el presidente en Colombia, el sometimiento de Noboa, de Boris también, el mismo Lula da Silva, a los poderes hegemónicos del mundo, nos invita a todos a organizarnos porque el problema no es Gaza. Ellos van arrasando lo que les interesa. País que tenga presidente progresista se les convierte en una amenaza para ellos. Un símbolo de soberanía en América Latina. En un contexto global donde las presiones externas suelen doblegar a gobiernos del sur global, la figura de Maduro ha emergido como símbolo de soberanía y autodeterminación. Pese a los intentos de desestabilización interna y externa, incluyendo golpes de Estado fallidos y campañas de desinformación, su gobierno ha mantenido una narrativa firme, la defensa del modelo bolivariano y el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino y la importancia de construir un mundo multipolar. Reconstrucción económica y nuevas alianzas. En los últimos años se ha observado una recuperación paulatina de algunos indicadores económicos. Esto ha sido posible gracias a una combinación de apertura gradual a la inversión privada, acuerdos bilaterales con países aliados y el impulso de sectores no tradicionales. A nivel internacional, Maduro ha reforzado su presencia en bloques regionales como la CELAC y el ALBA-TCP, posicionando a Venezuela nuevamente como actor clave en los debates sobre la integración y justicia global. Una figura controvertida pero innegablemente resistente. Nicolás Maduro es una figura que despierta opiniones encontradas. No obstante, incluso sus críticos reconocen su capacidad para mantenerse firme ante un escenario geopolítico adverso. En una era en la que muchos gobiernos ceden ante la presión internacional,
Maduro representa una excepción notable, un líder que más allá de las dificultades ha logrado mantener un pie a su país y preservar un proyecto político con profundas raíces populares, es lo que hemos dicho aquí en reddeopinion.com, para la reflexión, ¿no? Para la reflexión que tenemos aquí en este salón comunal hoy, y que los invito a dejarnos su opinión siempre, porque esto más que ¿cómo les explicara yo? Más que generar noticias, lo que tenemos aquí es que hacer reflexiones. Pienso que el señor presidente deberá hacer un llamado a la América del Sur para salir a la calle por 20 minutos para pedir la paz del mundo, dice Arturo Galeano. Buenas noches a todos, Herman Darío Castellano, Nelson Ronegro, un gran saludo para todos los venezolanos y su constituyente, pero también para su gran presidente Maduro. Repite el número del NECI, por favor, 311-824-6567. 311-824-6567, por ahí va pasando en pantalla. Hola, buenas noches, Chanero. Hacía tiempo que no sabía de usted. Un cordial saludo y mucha salud. Siga educando a tu pueblo. Fernando del Río Carbonel. Qué bonito que la gente me vea a mí en todas partes. Donde me oiga, usted es un gran pedagogo. Parece que en eso nos está distinguiendo la gente, ¿no? Bacano la forma como usted educa en política, chévere. Mientras más hablen mal de Maduro por la oligarquía colombiana y norteamericana, más quiero la revolución bolivariana, dice Nelson Ronegro. Dice por acá Mandarío. Hoy comenzaste temprano, pero nada que notifica YouTube. YouTube no está notificando mis videos. Le dije, yo estoy bloqueado. Yo estoy en modo hacker. Pero bueno. Chanero, desafortunadamente en América Latina el progresismo no es unido y la derecha son muy entregados. Todavía USA y son pocos los países que se rebelan a no desobedecer USA. Uriel Sánchez. Hola, Chanero, le hice contrainteligencia al tanque Israel e Irán y no me equivoqué, fui de contrainteligencia en armada. También el Mossad de Israel infiltró la guardia iraní y por eso bueno, es correcto, Chanero, ya viene la arremetida de USA contra Colombia y su pueblo. Lisandro López. Pero ¿quién le pide al señor presidente que lidere una marcha por la paz del mundo, en especial por Palestina? Por favor, Arturo Galeano. Petro no es el gran líder latinoamericano que va a convocar eso, no. Él tiene liderazgo y muy reconocido, pero no es el gran líder latinoamericano. Todavía no lo es. Todavía no ha llegado con todo el cariño que se le tiene y lo gran presidente que es. Él no es la figura mundial como un Hugo Chávez, por ejemplo, no lo es. Hugo Chávez podría ser eso, era una figura mundial. Gustavo Petro no lo es, aunque es un gran líder en América que está emergiendo en estas líderes de liderazgo. Sí, pero todavía no ha sido esa figura. Bueno, sin ánimo de incomodar, los grandes líderes se forman. Yo siempre he dicho, yo tengo una frase que no es mía, tal vez yo no voy a adueñarme lo que no es mío, pero yo he dicho siempre, usted pasa a la historia por dos cosas, se vuelve un líder mundial por dos cosas, por cabrón, por HP desgraciado, o por buena gente, por bonachón y todo eso. Y la historia lo ha dicho. Uno más que otro. Un man que representaba la cordura, el cariño, la bondad, la paz, se llamó Jesucristo, líder mundial. Y el otro, lo opuesto a él, un hijo de HP, asesino, criminal, mala gente, era un man así, Hitler. No estoy comparando aquí a Cristo con Hitler, ¿no? Pero yo para decirle que al mundo, a la historia se pasa cuando usted es firme en una sola, cuando usted dice, no, es que voy a aliarme al enemigo porque no puedo con él y usted va perdiendo ese liderazgo fuerte. Por eso Chávez pasó a ser un líder mundial, porque hasta preso estuvo, golpe de Estado, pero nunca sucumbió. Y Maduro ha seguido esa misma senda. Madre, me tumbarán, pero me tumban con mi pueblo. No le doy la mínima oportunidad a la derecha de que huelan el poder, porque ya ellos gobernaron, ya yo sé cómo gobiernan ellos. Y fíjese que el que no ha dejado caer a Nicolás Maduro ha sido el que mismo que no dejó caer a Chávez, el pueblo. Porque el pueblo dice, no, este man está gobernando con nosotros. ¿Acaso estos manes fue los que lo eligieron? Si nosotros demostramos que podíamos elegirte presidente Chávez. Entonces gobierna con nosotros, hizo Chávez y lo hizo Maduro. Lo mismo hizo Fidel Castro allá en Cuba y lo que lo han sucedido.
hicieron la revolución con el pueblo. Entonces, para usted convertirse en un líder mundial, equivocado o no, tiene que ir en una misma línea, pero cuando usted echa un poquito para acá, después para acá, cuando usted dice, no, es que para no quedar más, usted no vuelve a ser, usted no es ese gran líder. La ambigüedad no le da liderazgo a nadie. El que entendió, entendió. Si Maduro estuviera haciendo lo de Milei y Bukele, el más querido sería el más querido por el imperialismo, así es Nelson Ronegro. Buenas noches, Chanero. A mí sí me llegan las notificaciones de salud desde Pamplona, Norte de Santander y Alicia Jiménez. Luz Lat, qué bueno este espacio, Chanero, para ventilar tanta porquería que hacen e inventan las derechas para robar. Saludos desde Ibagué. Muchas gracias. Ernesto Sabugal, esta infiltración viene también por instrucción de la misma OTAN por décadas, Chanero. Ahí es donde Irán no puede fallar porque la infiltración le tiene estudiado el programa nuclear, dice Ernesto Sabugal. Buenas noches, Álvaro Valdomino. Muchas gracias por estar aquí. El me gusta número 70, dice la Pía Caspa. Y dicen que quien lleva la batuta de Venezuela es Diosdado. No sé quien la lleve, lo importante es que están bien parados. Y en ese orden de ideas le doy la bienvenida a todos al Salón Comunal y ahorita regresamos con Pedro Luis Ramírez, que está aquí ya listo, está que se habla el hombre, está que me quita el micrófono. Desde Bogotá, Colombia, transmite nuestro canal TV. Somos periodismo profesional, hecho a la medida de una gran audiencia. Suscríbete a este canal, dale me gusta y apoya la comunicación alternativa. Bueno, aquí estamos listos para conversar con Pedro Luis. Estamos un poco desenfocados, pero no le escucho, Pedro Luis, pero ya lo oí, no lo escucho. ¿Se oye? Está muy bajito. Sí, ya lo estoy escuchando. Hábleme ahí. Aló. Ahí lo estoy escuchando. No sé cómo lo escuchará la audiencia. ¿Ah? ¿Se oye bien? Yo lo estoy escuchando bien. Ah, bueno. Y si tú me escuchas, me imagino que el resto de la humanidad me escucha. Sí, lo estoy escuchando bien, no sé. Bueno, en este orden de ideas, como le digo, bueno, estamos en el Salón Comunal y esto es para analizar muchas cosas que están pasando tanto en Colombia y en el mundo. Y en ese orden de ideas le damos la bienvenida a Pedro Luis Ramírez. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Chanel, y buenas noches a toda nuestra estimadísima audiencia del Salón Comunal. Bueno, me imagino que ya usted viene enfilado por lo que estamos pasando y qué carajo Gaza, ni qué carajo Donald Trump, ni que nada. Vamos a hablar del golpe de Estado. Bueno, golpe de Estado en Colombia, se venía hablando hace rato. Yo sigo insistiendo que el trabajo de las redes sociales, así como lo he dicho que la enfermedad esa que hace 3 años se llevó a millones de gente en el mundo, si no hubiese existido, las redes sociales se hubiese matado más gente que la peste negra del siglo XVIII. Porque las redes sociales hoy en día se han convertido, a veces uno la usan para malinformar, para lo que sea, pero ya no les queda tan, o sea, ha obligado a la maldad política a reinventarse, porque ya la gente los tiene pillado. Mira el caso de, yo le creo mucho a las redes, yo le creo mucho a esos pelados necios que investigan, que se pillan tan a los detalles sobre el tema del atentado de Miguel Uribe. Independientemente de que lo hayan utilizado para eso, sea verdad o sea mentira, sea un autoatentado, lo que sea, independiente, yo pienso que lo que no le funcionó a ellos fue que el man no lo pudieron presentar como muerto, ¿sí? De pronto por las redes sociales, ya no, porque habían ya muchos videos en la calle, en ciberespacio, diciendo, pero es que esto estaba como raro, que se lo llevaron así, de pronto no pudieron presentar como un muerto, no sé. Pero si vamos a imaginarnos, Pedro, que ese día Vicky Dávila no sabía cuál era el resultado. Vicky Dávila corrió una vez para las clínicas, allá donde lo tienen, Clínica Santa Fe, ni me acuerdo ya. Ni me interesa, a mí me interesa conocer el hospital de Kennedy, donde tenemos derecho y los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Vicky Dávila, como que ya tenían todo el libreto, bueno, se murió Miguel Uribe, o el que entregamos a Miguel Uribe, y ya yo grito aquí, fuera Petro, y la gente se va a salir a las calles, viene la ayuda internacional y viene el golpe de Estado y sacamos a ese presidente ya. Pero resulta que no hubo el muerto que ellos querían y no o el falso muerto, como se. Pero una lectura de ese golpe de Estado que todavía sigue siendo primera plana en las redes sociales. Bueno, en primer lugar, pues lo que han venido poniendo en consideración nuestro mismo presidente, ¿no? Creo que es una lectura pertinente y es
Obviamente hay cosas coincidenciales, aparentemente podrían ser consideradas coincidencias, pero digamos hay una línea estratégica de acción en donde a punta de ensayo y error, los sectores que han querido sacar al presidente por la vía que sea, porque finalmente, pues aparentemente no es que tengan un plan predeterminado, pero sí, digamos, una acción persistente en términos de legitimar, de todo lo que hemos venido analizando. Lo que resalta el presidente es que hacía falta un operador político capaz de poner los hechos que hay ahí, digamos, aparentemente aislados, que es el atentado, posteriormente tratar de ligar al presidente como, como el autor casi que intelectual. Posteriormente, pues todo lo que tuvo muestras de los medios que pues venían en esa dinámica de legitimar al gobierno. Entonces, en esas coincidencias, luego de la marcha que hacen, va cogiendo, digamos, una mayor forma, ese sentido del fuera Petro. Pienso que lo que realmente le viene, le da el sentido de realidad a una lectura que querían presentar al comienzo como una lectura no muy adecuada, o incluso casi que era un insulto, o poner en consideración esas coincidencias en las redes, pues eso casi que se volvió pues una... Lo cierto es que la publicación del País, mostrando los audios y señalando personas como Vicky Dávila y señalando incluso un hecho probable de atentado, es decir, sobre una determinada persona no nombrada explícitamente, pero como un hecho grave que va a suceder, etcétera, le dan sentido de realidad a quienes, como siempre, como tú dices, empiezan por pensar mal piensa mal y acertarás. Entonces, en este ambiente en donde sistemáticamente personajes como Uribe, Gaviria, Pastrana, que no son, pues que son personas relevantes en el escenario político, vienen permanentemente o últimamente solicitando que se le obedezca al presidente, que por motivo de la consulta era merecedor, pues, mejor dicho, de que las Fuerzas Armadas, militares le desobedecieran, etcétera, etcétera. Pues obviamente cobra sentido de realidad lo que finalmente señala el presidente en una lectura que presenta pues en las redes bastante larga, a la cual ya le han dedicado análisis incluso columnistas internacionales, señalando cómo efectivamente aparentemente uno podría pensar que si extrema la visión de conspiración, lo que habría sucedido es que utilizan, bien sea premeditadamente o no, pero utilizan el atentado sobre la vida del, del, del señor del Centro Democrático de Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, para suscitar esa indignación que venían elaborando. Lo que dice el presidente me parece muy adecuado, es lo que venía sucediendo en Cali para amedrentar los bombazos, es decir, lo que hace el operador político Leiva es poner a operar, como dice el nombre, actores como los ilegales a hacer atentados de tal manera que el discurso respecto a la ingobernabilidad y que se salió del orden público en las manos del gobierno, pues se hace creíble. Dice el presidente, es la movilización o lo que, que no logró todos estos hechos, meter el miedo y presentar al presidente como huérfano del respaldo popular que lo ha venido acompañando durante todo el periodo.
De tal manera que Cali hay una manifestación impresionante y luego en Medellín. Son estos hechos, al decir de la lectura del presidente, que me parece lo adecuado, evidentemente le quitan sentido, posibilidades a personas que bien sean dentro de las instituciones o fuera de las instituciones, profundicen todo ese llamado a la desobediencia del presidente, a iniciar una suerte de primavera árabe como sucedió en otras partes para sacar al presidente. Entonces esto es como los hechos que no son aislados, sino que están realmente unidos, o gente que trabaja sobre hechos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que son utilizados políticamente para efectos de poder suscitar lo que tú ya has señalado en términos de darle fuerza a la posibilidad de generar o crear el vacío de poder, como lo llaman, que las fuerzas, un sector de las fuerzas militares hubiese actuado. El presidente dice muy claramente que las Fuerzas Armadas determinaron la obediencia al comandante en jefe, y eso es como una frase muy importante dentro de su largo trino, en donde efectivamente lo que eso amedrenta o por lo menos disuade a los que pretendían hacer ese llamado y persistir en esos llamados a las fuerzas militares. Lo que no sucedió, obviamente, ni en Perú ni en Bolivia. Él hace una comparación, me parece que son pertinentes también, de cómo se generan una serie de acusaciones pues irresponsables, pero que incluso no tienen figuras que no corresponden en ningún momento a algún tipo de delito, como la adicción. La adicción no es un delito, es una enfermedad, pero sí sirven al propósito de deslegitimar y de enardecer y que el odio con que han venido pues, haciendo todo el relato respecto de la gestión del presidente y de lo que significa dicha gestión en términos de lo que las posibilidades que tiene el país, según esas lecturas que hacen los opositores, pues es una tragedia, es una desgracia, etcétera, y generar odio al grado tal de que con la muerte, con el atentado y la potencial muerte de la persona, de Miguel, Uribe hubiese generado una movilización de indignación. Hay otra lectura también alternativa, que es sencillamente que es el autoatentado, es decir, algo parecido a lo que sucedió con Trump en Estados Unidos, haber salido con una foto con sangre en la cabeza, y de tal manera que eso supuestamente le hubiese asegurado ser un candidato imbatible, al lograr con eso suscitar, como sucedió allá en Estados Unidos, pues una suerte de solidaridad. Desafortunadamente, Trump sí era un líder muy robusto en Estados Unidos desde el punto de vista electoral. Miguel Turbay no tiene significación de la escala presidencial en que lo quieren presentar. Sacó una votación ahí para Senado, pero no ha sido un liderazgo probado en una escala presidencial, ni tiene una significación más allá de ser el nieto del señor Turbay, el del Estatuto de Seguridad, etcétera, de esa época de los años, bueno, creo que fue finales de los años 80, 74, 78, si no tengo mala memoria. Siendo así las cosas, pues representa una tradición. Turbay es como el Uribe de los 70, el Estatuto de Seguridad, la relación con los narcotraficantes, la persecución a los líderes sociales y a la izquierda particularmente, pues todo lo que rodeó el periodo de Turbay, pues es muy similar. Obviamente Uribe le gana de lejos en términos de los hechos delictivos para perseguir a la izquierda, etcétera, pero digamos es la misma línea política. Así es de que
dicho esto, me parece que lo importante para el país, en primer lugar, fueron los hechos a resaltar, el papel de las fuerzas militares, el que el presidente muestra robustez y capacidad de lidiar en un escenario muy difícil y salir adelante, digamos, poder salir con un gobierno al cual sale bien librado, y continuando con su propuesta de gobernabilidad hacia el futuro, en términos de poner en evidencia a estos comportamientos delictivos que pues obviamente le toca poner la denuncia, ya la demanda, etcétera, y que le permitió al país, como un parteaguas, poner de un lado quienes están realmente defendiendo las instituciones, la democracia, etcétera, y quienes no. Todavía estamos esperando los pronunciamientos de los expresidentes, por ejemplo, que no, el que calla otorga, dicen, y no han dicho mutis por el foro. Y así los diferentes actores políticos, y creo que el entorno internacional, que uno supondría, por el hecho de que está Trump en el gobierno de los Estados Unidos, favorable a la derecha, pues resulta que no. Estados Unidos está metido en tantos líos y tiene tantos problemas internos que no puede, digamos, afortunadamente y aparentemente no está y no puede o no quiere meterse en otro lío más desde el punto de vista de hacer evidente su intervención, como pues obviamente se está pasando en las otras partes del mundo, en el genocidio en Palestina. Sin el apoyo de Estados Unidos, el genocidio de Palestina no sería posible, lo mismo que la guerra en Ucrania, lo que acaban de hacer en Hungría, hacerle una revolución, es así le hicieron a Serbia, discúlpeme, a Serbia le están haciendo al presidente, por ser una persona que llama a la paz, que no quiere apoyar a Ucrania, le están haciendo su revolución de colores en el estilo, pues, de generar una matriz de opinión que mueve a la movilización en contra del gobierno, y pues afortunadamente parece que no pudieron, pero están en esa situación. En todo lo que es el Europa, hablar de paz, hablar en términos en contra o hablar incluso en favor de Palestina se volvió un delito de opinión. Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos en nuestra región, que uno supondría que pues, Venezuela es la más vulnerable en términos de su nivel de confrontación con Estados Unidos, o el mismo México por el tema de los migrantes y por todo lo que significa la frontera, pues no están, digamos, sufriendo un poco más los embates de la diplomacia del dólar y la diplomacia de Estados Unidos. Pues más directamente Venezuela sufre un bloqueo, y eso es lo que explica mucho de su situación difícil. Y México, por supuesto, que está empezando a sufrir los rigores de la famosa política migratoria de los Estados Unidos. Y bueno, México ha sufrido siempre una serie de problemas con Estados Unidos, empezando por la pérdida de más de la mitad de su territorio, pero en general, México, Venezuela y Brasil un poco por el tamaño y lo que significa Brasil, que está ligado a los BRICS, digamos que es como lo que países que de mayor interés. Colombia, si bien tiene una relación significativa, o la tuvo por el tema del Plan Colombia, etcétera, y tiene bases militares, pero digamos que Estados Unidos, si bien es cierto, da señales o ambiguas, porque pues el señor Rubio salió a sacar un trino ahí descalificando al presidente en términos de cuando hubo el atentado del señor Turbay, pero no pasó a mayores en términos de una profundización de ese discurso a nivel diplomático, como lo está haciendo con otros temas el señor Trump. Entonces, aparentemente estamos en una situación en donde Estados Unidos no ha tomado una determinación de apoyar ese tipo de acciones, tampoco ha dicho que no, pero por lo menos no es evidente su decisión de querer golpear diplomáticamente o militarmente todavía a nuestro gobierno, y pues ahí estamos. Como dijo al final de su trino, ¿y Estados Unidos qué? Sigue siendo una pregunta aún para nuestro mismo presidente.
Bueno, Pedro Luis Ramírez hablando esta noche con nosotros aquí, dice por acá Nelson Rodrigo, es importante saber que la Comisión Internacional del FBI y otras invitadas por Petro no lo dejaron investigar el estado de salud de Uribe Turbay que esconde. Nelson Rodrigo, este país no tiene salvación, los líderes que tenemos son solo matadores de la teta del Estado, Rodrigo. Mientras el presidente Petro se reste más con el pueblo lo apoyará. Lisandro López, buenas noches, familia chanderista, Fuerza Palestina, Fuerza Petro. A propósito, bueno, aquí la oposición se va toda contra Petro, golpe blando en marcha. Vamos a leer esto aquí en el Red de Opinión. En las últimas semanas, el ambiente político en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de confrontación. Desde el Congreso hasta los medios y redes sociales, la oposición ha lanzado una ofensiva contundente contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Algunos analistas ya hablan abiertamente de una posible estrategia de golpe blando, una figura que ha ganado relevancia en América Latina para describir intentos de desestabilización sin recurrir a las armas, pero sí a la presión institucional, mediática y judicial. ¿Qué está pasando? El detonante más reciente ha sido la intensificación de denuncias por parte de líderes de la oposición, quienes acusan al gobierno de autoritarismo, manipulación institucional y mal manejo económico. Al mismo tiempo, se multiplican las acciones en el Congreso para frenar las reformas estructurales impulsadas por Petro en temas como salud, pensión y educación. Además, sectores del empresariado y medios de comunicación tradicionales han endurecido su discurso, mientras las encuestas muestran una opinión pública cada vez más polarizada. ¿Hay un golpe blando en marcha? La noción de golpe blando no implica tanques en la calle ni interrupciones abruptas del orden democrático, sino una combinación de maniobras ilegales, mediáticas y políticas destinadas a desgastar y debilitar progresivamente al gobierno hasta hacerlo inviable. Esta estrategia, según algunos expertos, podría estar tomando forma en Colombia, replicando lo que ya se ha visto en otros países de la región. Petro ha señalado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones, advirtiendo que existe un cerco antidemocrático en su contra. Sus aliados políticos han reforzado esta narrativa acusando a la oposición de no aceptar la voluntad popular expresada en las urnas. La noción de golpe blando no implica tanques en la calle. Bueno, Petro, se repitió aquí, la democracia aprueba. La situación plantea un desafío profundo para la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto la oposición está ejerciendo un control legítimo y en qué momento podría estar cruzando la línea hacia la desestabilización? ¿Está Petro sabiendo leer el momento político y respondiendo de manera adecuada? Mientras tanto, el país se encuentra en un delicado equilibrio con una ciudadanía cada vez más dividida entre quienes apoyan el cambio propuesto por el gobierno y quienes temen un rumbo incierto. Colombia vive un momento decisivo. Las tensiones contra el Ejecutivo y la oposición no son nuevas, pero su intensidad actual podría definir el rumbo del país en los próximos años. En este contexto, más que nunca, se necesita una ciudadanía informada, un periodismo responsable y una clase política comprometida con la estabilidad democrática. Lo hemos escrito en redopinion.com. Dice por acá Arturo Galeno, los dueños de los medios de comunicación ordenan acabar moralmente al gobierno del señor presidente Gustavo Petro. Buenas noches, viejo Pacho, dice Edison, Terraza desde Facatadía, me imagino, viejo Edison. En el audio de Álvaro Leiva está la clave del autoatentado a Miguel Uribe y la conchona y la mampana es la vocera cómplice, dice Gato Negro. Buenas noches, Dilia Ruiz Ardila, dice Mónica, la Pía Caspa nos dice por acá, no saben cómo atacar a Petro. Un solo hombre los tiene temblando sin derramar una gota de sangre y aún así al uribestia le duele reconocer la inteligencia de Petrovsky. Bueno, Petro y Pedro, bueno, son iguales de inteligentes. Bueno, a ver, más centrado en el tema de Colombia que el tema de Gaza, que ya lo traté ya adelante. Yo anoche decía, y lo decía también antenoche, y lo voy a repetir hoy. A nosotros siempre nos suben en un escándalo, después nos bajan del otro y nos montan en el otro, y no pasa nada. Pero hay un escándalo de fuerza mayor que el que estamos viviendo. Un tema de un golpe de Estado, no es cualquier cosa. Eso no es más, eso es más peligroso que a veces robar la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este golpe, no a la democracia, porque aquí no hay democracia, sino un golpe de Estado, lo que implica es proponer muerte, es proponer derramamiento de sangre, es proponer la desestabilización de un país, de una institucionalidad. Aparte de eso, la complicidad con
gobiernos exteriores a lesionar el gobierno de acá, lo que ha hecho Corina Machado en Venezuela, y lo ha tratado de hacer, lo sigue tratando de hacer. Acá lo tratan de hacer también, porque pues ellos, este último año de Gustavo Petro se les va a hacer muy largo, pero muy largo, porque se la pasaron 3 años, se han gastado 3 años formulando los ataques, haciendo oposición de la manera más bruta, que en vez de sumar lo que les ha ido restando, se están dando cuenta a última hora que han perdido el tiempo por la vía popular, porque si ellos supieran o tuvieran la certeza de lo que ellos le están diciendo a sus seguidores, ¿verdad? No estarían afanados por sacar a Gustavo Petro del poder a la fuerza, porque diría, bueno, falta un año para las elecciones, ahorita lo derrotamos porque el hombre nadie nos quiere, pero resulta que ellos han dado cuenta que Petro tiene una mayoría popular y que no va a ser fácil que Petro les entregue el poder a ellos como lo están pensando. Yo por eso pienso que eso es lo que los motiva a ellos a sacarlo por la vía de las armas, por la vía de actos delincuenciales como el liderado por el señor Álvaro Leiva, los audios que... Pero por otro lado vemos también un país bastante dividido que de una manera u otra asusta a las instituciones a la hora de proceder. Mire, tenemos el caso de JJ Rendón, un confeso ladrón paramilitar que ya la fiscalía lo tiene del moquillo, y ya comenzaron a venderlo como un mártir, como una persona que la fiscalía de bolsillo de Petro lo está persiguiendo, y no como el ladrón. Además que perdemos rapidito la memoria. Se nos olvida que quien imputó al señor JJ Rendón no fue la fiscal actual, fue la fiscalía de Barbosa, que Barbosa la suspendió eso, los cargos transitorios mientras pasaban las elecciones, porque eso se puede aquí en Colombia, según ellos, pero no fue la fiscal Barbosa. Ellos terminan culpando, es que salen de una vez a multiplicar como loro lo que escuchan decir. JJ Rendón en este momento está en el moquillo, que se podría ir a la cárcel, ¿no? Lo de él es bastante grave. Y ya salieron ya una horda a decir que no, lo que pasa es que Petro está distrayendo la ida Manta, y como ahora le ordenó a su fiscal de bolsillo. Entonces están utilizando todo ese trabajo que tienen en redes también ellos bastante estructurado para dividir el país. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en una investigación exhaustiva que tiene que hacerse aquí en Colombia, y no sé bajo el gobierno de quién, que termine con Vicky Dávila en la cárcel por su presunta relación con los golpistas, que termine con Álvaro Leiva? A ellos no les importa Álvaro Leiva, pero Vicky Dávila sí, que termine con un Fico Gutiérrez, que también estaría implicado en la cárcel como golpista, que esa es la lesión judicial más grande que se le hace a un Estado. Los golpistas del mundo han terminado sentados en la silla presidencial o en el exilio o tras la reja. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría aquí en Colombia si eso se da, Pedro? ¿Hay un ambiente real? Porque cada día nos sorprende más para tumbar a Gustavo Petro el poder. Bueno, yo me miraría un poco en el espejo de Venezuela, ¿no? Fíjate que los golpistas de allá están frescos, y con todo lo inteligente que ha podido responder Maduro, María Corina, creo que, no sé si está escondida, pero por allá anda en Venezuela, si no estoy mal. El punto es que allá han hecho cosas también horribles. Bueno, aquí hay cosas más horribles, pero digamos que en términos de la larga historia de violencia e impunidad con que ha gobernado la oligarquía colombiana. Lo que pasa es que con el ascenso de Petro, pues la cosa se está viendo como la corrupción, todo esto se está develando ante la opinión pública de una manera más clara. No es que antes no se supiera algo, desde la época de Turbay, por ejemplo, las torturas y etcétera, pero pues pasaban sin el gobierno no tenía problema, digamos, no había una instancia, una manera de que la crítica pública o la evidencia llevaran institucionalmente a esos personajes a tener que estar frente a la justicia. No vayamos muy lejos. Uribe goza de libertad, es protegido por el Estado y está ante un estrado judicial por temas menores en términos de lo que se supone
ha tenido su participación en términos de corrupción y en términos de pues, los 6.400 falsos positivos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cada vez se hace más evidente localmente aquí en Colombia y en el mundo que el tema, y eso es un problema de que lo llaman algunos la crisis civilizatoria, otro que entramos en un periodo de transición, pero es un periodo de transición en donde se está poniendo en consideración precisamente o se logran conservar las trayectorias institucionales para resolución de los conflictos y lograr justicia social, justicia, pues, justicia penal o lo que sea. Hay caminos ciertos institucionales o sencillamente la fuerza es la que impone la ley como la están poniendo en Palestina. Según Palestina es un pueblo que no merece existir según los que están masacrándolo y no hay poder humano que impida. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el mayor poder militar en el mundo, protege al genocida. Y aquí localmente no hemos podido llevar al estrado judicial a juzgar por los delitos de lesa humanidad a quienes corresponde, o incluso como generales que están gozando de libertad, que están ante la justicia, que no confiesan nada, el señor ese Ritualejo del Río. Es decir, no estamos hablando de un país, de una sociedad que ha gozado de unas instituciones, pues, que han demostrado su eficiencia, su eficacia, y a partir de eso, entonces, en un momento determinado, de un momento a otro estemos sufriendo, pues, las evidencias de que es que el mundo es cruel y despiadado. No, estamos en una larga historia en Colombia. Es más, creo que en el mundo no es tan evidente, pero en Colombia una larga historia de violencia e impunidad en donde las instituciones no han operado y la lucha porque operen y los sectores que efectivamente queremos que haya una civilización política en el sentido de que la violencia no sea instrumento para imponer o para un instrumento dentro de la práctica política como lo ha sido, pues esa ha sido nuestra lucha. La paz total, ¿qué es? Pues que el Estado monopolice la violencia, poder reducir, quitarle las armas a los armados, pero son organizaciones transnacionales. El presidente hizo la propuesta, pero llega a la presidencia y descubre que estos actores son actores que tienen que tienen muchas posibilidades. Cuando la onza de oro está a 3,000 y pico de dólares de la onza. Es decir, hay suficientes incentivos económicos para delinquir y el Estado no tiene la suficiente potencia, capacidad de imponer la ley y a base de los recursos que tiene punitivos o los recursos que tiene desde el punto de vista de que ofrece a la sociedad para que los canales legales, legítimos, etcétera, sean los que la población escoja. Hay una alta proporción de población en la Colombia profunda que llaman en los territorios que han sido abandonados históricamente por el Estado, que sencillamente la población hace parte de su diario vivir, convivencia con estos sectores y que pues eventualmente pueden, optar por apoyar el sector. Entonces, no es, nuestra realidad es una realidad, esa es nuestra realidad, no la realidad del mundo hoy, que pretende y que pone en consideración eso que llaman la crisis civilizatoria, es precisamente que en el mundo, eso que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia y que nos tiene destrozados como nación, y que precisamente la propuesta del gobierno Petro es rehacer la nación, es lo que está viendo el mundo. El mundo entró en ese periodo de transición en donde la fuerza de las instituciones y la capacidad que tienen esos organismos tipo ONU para imponer las normas internacionales como el camino de solución de los conflictos, pues no es. Y el primero en violarlas es Estados Unidos, quien fue uno de los fundadores o quien impuso ese orden de esa arquitectura institucional y que tiene un poder de veto, que tiene, etcétera. No le es suficiente.
para lograr sus propósitos y objetivos, imagínate, no le es suficiente todo el poder que tiene desde el punto de vista militar, sino que tiene que llevarse por delante eso mismo que ha construido y ha metido a la humanidad en este lío. Y es un lío que si no fuera porque existen poderes que tienen armas nucleares, que tienen capacidad económica, China, Rusia, etcétera, India, los BRICS, sencillamente pues nos estaría aplastando a todos. Entonces ahí medio se morigera en algunas regiones, lo que sea, pero la demostración de lo que es capaz y de lo que está dispuesto a hacer con sectores de la población que considera que le estorban, como en el caso de Palestina, pues lo va a hacer. Y no hay manera, aparte pues de las movilizaciones, de lo que la humanidad está tratando, de la humanidad que todavía conserva algo de sensatez y de sentido común y que está dispuesta a defender una manera civilizada de convivencia y donde la dignidad humana prevalezca, pues se moviliza, denunciamos, etcétera, y pues buscamos que quienes tienen una mayor capacidad de intervenir para morigerar, para poder contener esa fuerza que quiere pues acabar con media humanidad, pues desista de eso o de alguna manera digamos, la podamos de alguna manera amarrar, no sé cómo llamar la expresión, pero lo cierto es que en eso estamos, y no solo estamos a nivel local. Ya, y para nuestro consuelo, el mundo se parece cada vez más a nosotros, en lugar de nosotros parecernos al mundo civilizado al que deberíamos y al que supuestamente anhelábamos, pues teníamos como modelo, que era el modelo civilizatorio occidental, pues que tanto se enseña en nuestras universidades, etcétera. Y lo que hay en el mundo hoy son propuestas civilizatorias alternativas, pues, ya sea China, o sea la misma Rusia, o sea, en fin, una serie de países que de alguna manera pretenden que continúe o mejore, o por lo menos se modifique o se reforme esa arquitectura que corresponda a las nuevas realidades, porque finalmente la reacción del poder norteamericano en el mundo y la utilización de la fuerza bruta y desnuda contra la humanidad es porque considera que los competidores tipo China le están ganando terreno y ya no son una amenaza que ellos no pueden superar, sino sobre la base de esa disuasión en base a la fuerza. Y la carrera tecnológica, la capacidad industrial y económica, todo eso ya es rebasado de Estados Unidos por China. Y tiene competidores en temas de armamento que lo superan, como es Rusia. Claro. Entonces, en ese sentido, esas son las nuevas realidades. Aquí, que tenemos una precaria institucionalidad, que tenemos cada vez actores asociados a la violencia, al ejercicio de la violencia, más ligados a esa transnacional del crimen, el mercado de minerales ilegal, narcotráfico, bueno, todo lo ilegal que opera a nivel internacional, pues tienen, tienen el recurso suficiente. Entonces ya no es como dice el presidente, ya no son los grupos armados que románticamente querían cambiar el mundo a partir de una ideología que desafiaba el orden social en términos de que no quería ser de un orden social capitalista, sino socialista o comunista, lo que fuera, sino que son gente cuyo recurso a la violencia solo defiende un negocio que les da una rentabilidad altísima y que está obviamente conectado a un circuito global de negocio que es una multinacional exitosa. Eso, así lo calificó desde esa época, desde los 80, el señor Alan García en el Perú, y se hizo famosa su frase. Entonces, aquí tenemos ese gran problema. Y ese gran problema es que pues hacemos parte del tránsito de la producción, etcétera, en el caso de la cocaína, en el caso de la minería ilegal, y pues está destruyendo nuestra naturaleza, etcétera. Y la propuesta de horizonte de desarrollo que hace el gobierno, pues no es acogida por los segmentos de la oligarquía y del empresariado que están ligados de diferentes maneras a esa economía y les da resultados y los ha mantenido durante los últimos 40 años. Neoliberalismo y delincuencia asociados han destruido todo lo que es la posibilidad institucional. Y lo que estamos tratando de defender
en términos de reconstruirla y de coger un camino de desarrollo que permita realmente un desarrollo pues, de todo el conjunto de la sociedad, no en base al crimen, pues es lo que está en consideración y son los que están en contra de que el gobierno logre terminar y obviamente de la continuidad del gobierno en sus políticas de justicia social, etcétera. Ese es lo concreto en términos de lo local, que ya no lo podemos desligar de lo global, porque la integración de las economías en el mundo, la capacidad que tiene en los diferentes escenarios de influir en nuestro escenario, pues es altísimo. Pues por eso pues, se fueron a buscar el apoyo de Estados Unidos o de sectores de Estados Unidos para dar un golpe aquí en Colombia. Eso lo decíamos nosotros, sin el apoyo de Estados Unidos aquí no pueden hacer eso. Y efectivamente, así hasta ahora pareciera que es así. Las preocupaciones de Estados Unidos saben que pues ellos sí están en un desborde de su fuerza, pero también se preocupan también en algunos casos por la forma. Si saben que, por ejemplo, si en Perú tumbaron al señor Castillo sin necesidad de nada, pues eso fue a punta de periódicos y de medios. Pues eso la población no reaccionó. Cuando reaccionó, eso fue como al mes de que ya lo habían tumbado. Evo Morales había movilización, pero lo tumbaron. Entonces, pues, si van a poder evitarse ese sangriento escenario pues de golpe de Estado y de pues todo ese espectáculo que puedes mostrar los medios, porque así como sucedió en Chile cuando Allende, pues obviamente lo van a evitar, porque pues no es que lo que está pasando en Palestina y el desprestigio en que está cayendo el sionismo y el gobierno israelí y al lado del Estados Unidos a nivel mundial les parezca muy bonito. Que lo están haciendo, pero también tiene un costo político. De tal manera que en esa situación estamos y de alguna manera nos ha beneficiado el hecho de que no estamos en las prioridades de nuestros vecinos poderosos de los Estados Unidos, aunque sí estamos en las prioridades de querer someter pues a la humillación a los migrantes, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Y localmente estas elecciones, como tú dices, van a ser absolutamente claves desde el punto de vista de que la población colombiana logre entender en dónde es que estamos parados, el grado de dificultad y lo que significa y el desafío a los que estamos enfrentados. De resto, si no se entiende, pues sencillamente vamos a quedarnos en lo anecdotario de si el loquito que hizo, el muchachito que hizo el atentado, esto, a pesar de que efectivamente los organismos han podido vincular al muchacho con estos grupos criminales del Clan del Golfo, que pues mérase de la risa, uno lee, dice que un comunicado, la prensa dice, no, el Clan del Golfo por fin habló, y el Clan del Golfo habla como si fuera un grupo insurgente de los años 70 hablando de justicia social y de no sé qué más. Me dicen, no, pues eso sí ya es la barbaridad de las barbaridades, pero así, de ese tamaño, es el grado de confusión en el que quieren meter a la población colombiana de cara a las futuras elecciones. Y ese desafío de esclarecimiento tenemos que hacer nosotros todo el esfuerzo para hacerle ver a la gente que eso no son ni ningunos revolucionarios, ni mucho menos, que están realmente asociados a las mafias más peligrosas y más criminales pues, del mundo, y que efectivamente de las decisiones que tome el pueblo colombiano con relación a cuál es el futuro probable, pues obviamente está ligado el que no nos pase lo que le está pasando en otras partes del mundo, que terminaremos disueltos como nación y en un escenario en donde nos podrán hacer lo que le hacen a Palestina. Si el momento en que quieran quitarnos, pues nos bombardean como se les da la gana y punto. Así están las cosas. Bueno, gracias, Pedro. Dice Marillolet por aquí, nos dice, la hegemonía hace lo que tenga que hacer en el mundo. Dice por acá el señor, yo le escribí que al que le duele un término así es porque sí se considera la mayoría lo hace y hoy recién viene a molestarse
a mí infinidad de veces han pretendido insultarme, la pía caspa. Pero a ver, los uriburros se le dicen así porque no quieren cambio, quieren que Colombia viva, pues igual a ellos mentalmente. Pía, uno no debe ser tan radical más si se busca la paz, no soy uribista ni menos de derecha, dice. Van a hacer todo lo que sea posible para que vuelva la ultraderecha. Coja la suave si es de derecha, centro, izquierda, es su decisión, dije la pía caspa. No, yo me he hecho la pía caspa, la acepto, tomé a casar con la pía caspa. Está buena. A Colombia, quien por año no ha dejado avanzar el Congreso, debemos sí o sí ganar mayoría gubernamental. Bueno, pero ya en estos minutos de cierre, y que usted mencionó algo y fue el tema de los medios de comunicación. Yo sí creo que Colombia sí tiene que darle un cambio radical, pero no el de Germán Vargas Lleras a la política colombiana. Aquí hay que tomar decisiones dolorosas. Por ejemplo, Maduro, si Hugo Chávez no hubiese actuado con la radicalidad que lo hizo en Venezuela, quizá Venezuela estaría como Colombia o peor que Colombia en temas políticos. Pero el man tomó una decisión. Eso de estar curando la enfermedad con pastillas porque le tengo miedo a la cirugía, que es la que va a extirpar el tumor que está ahí. Entonces me tomo pastillas para calmar el dolor, pero el tumor sigue ahí. Perdone con este ejemplo tan drástico. Yo digo que si en Colombia no se toma la decisión radical de no renovar las concesiones a medios de comunicación como RCN y Caracol, vamos a seguir igual. ¿Por qué? Ellos sí cuando han tenido el poder han tomado decisiones radicales y no ha pasado nada. Y a nosotros nos da miedo tomar decisiones radicales. Por ejemplo, ¿quién quitó todo eso que teníamos antes en los canales? ¿Cómo es? En los canales, en la franja colombiana, la franja, ¿quién la quitó? Los gobiernos de derecha acabaron con una cantidad de noticieros para dejarle, desde el año 2009, comenzó la comisión a dejar radicalmente a unos solos canales y todas esas cosas. Todos sabemos que aquí se renueva cada 10 años. Cada 10 años el gobierno le renueva la licencia a todos los medios de comunicación, a los únicos, para que entendamos esta parte, porque hoy hice mucha televisión comunitaria y mucha radio comunitaria en los barrios, en los pueblos. Las únicas licencias que no tienen prórroga son las emisoras comunitarias, las emisoras de los pueblos, que son, esas emisoras no tienen, aunque tiene un dueño, que es el que manda en la sombra, no se la entregan a una persona en particular en cada pueblo de sexta, quinta categoría. Esas se la entregan a una asociación, varias asociaciones le entregan una emisora en los pueblos. Son asociaciones de pescadores, que indígenas, bronce, que se unen y otros sectores y licitan, y varios licitan, pero únicamente tiene derecho a una emisora cada pueblo, no tiene derecho a más, ni siquiera una emisora privada. Si ya se entrega una emisora, esa es la que la pausó comunitario, esa licencia no vence. La televisión comunitaria que ya se acabó en Bogotá, no sé si en los municipios habrá acabado, la comunitaria no vencían eran las privadas. Pero ellos tienen hasta cierto límite de suscriptores, pueden ser considerados comunitarios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo gerencié comercialmente a Sotelpaz, que ahora se llama Conexión Digital. Eso era más grande que Claro en Kennedy, pero pasaba de agache como una comunitaria. Al ser comunitaria, pues se libra de algunas cosas. Ya la obligaron a hacer canal normal hace rato. Y así pasa en todas partes. Y las emisoras es lo mismo. Los medios privados sí se le vence la licencia cada 10 años. Los comunitarios no, esos son de por vida hasta que falten a unos principios que se firman. Entonces tendríamos que en 2029, porque la última renovación que se le hizo del espectro de los canales RCN, Caracol, fue en el año 2019. Como es cada 10 años, entendemos que en 2029 se le puede cancelar la licencia de funcionamiento de RCN y Caracol. Si hay un presidente, llámenlo como lo quieran llamar, y toma esa decisión de extirpar esos tumores informativos, Colombia podría lograr un poquito de paz. Porque es que la paz, precisamente, la guerra aquí en Colombia, la violencia viene marcada es por la forma como los medios de comunicación manejan la noticia.
mire que no sé qué, que el señor Álvaro Leiva estaba gestionando la salida del presidente, no le estaba un golpe de Estado, no estaba gestionando a ver si lo podía decirle, ya no trabaje más como nosotros como presidente, el que vamos a nombrar a Pedro Ramírez. Sí, o sea, los medios de comunicación le bajan, pero cuando la noticia es en contra del gobierno le meten una presión tan hijo de madre a la gente. Vea que preguntando que por Manta, que no sé qué, y Manta, distrayendo una realidad nacional. Entonces digo, Pedro, en 2029 a mí me gustaría ver que gane un presidente con los pantalones puestos y que tiemble el que tenga que temblar. Eso lo hizo Maduro ya como Chávez en Venezuela. Y él no cerró ninguna emisora, además porque el presidente no tiene facultad para cerrar a Caracol ni RCN. Tendría unos líos judiciales. Eso es dictadura, pero él sí puede tomar la decisión, no le renovamos más. Porque quien maneja eso ahorita es Mintic. Antes era la Autoridad Nacional de Televisión, ya eso se acabó. Ahora es Mintic que maneja eso. Y el gobierno puede decir, no se la vamos a renovar. Y no le podrán chillar y devolverle nuevamente a los canales públicos un espacio en la franja que tiene RCN y Caracol. Entonces yo digo, hombre, aquí en Colombia falta también más radicalismo a la hora de gobernar, porque yo creo que nos equivocamos políticamente al gobernar con los mismos de siempre. A ver, yo sigo insistiendo que para mí el mejor presidente que ha tenido Colombia se llama Gustavo Petro. Eso no lo discute nadie. El presidente más correcto manejando economía, que ese mano es ladrón, se llama Gustavo Petro. En el tema político yo considero que se ha cometido desaciertos. Los desaciertos que cometió al crear una lista del pacto histórico que aisló a la gente del poder político en Colombia, un poco de sinvergüenza que está en el pacto histórico, que seguramente dieron plata. Hay gente que dice, Chanero, métase a la lista del Senado. No, para el Senado no va a haber aval para todo el mundo. Eso es carreta. Ahí el que tenga la plata va a estar en el pacto histórico. Eso lo manejan desde Bogotá. Dice, aquí eso no, las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo digo, bacano que fuera que la lista se escogiera por unas primarias, el que tenga más votos, listo, pero no, eso lo escogen a dedo. O sea, ahí no va a haber ninguna primaria, deben estar pensando en los huevos del gallo, que ya el gallo ya puso huevo y todas esas cosas. Eso lo dijimos el año pasado y así, en las elecciones pasadas, eso no va a pasar nada. Ahí manipulan, no se vencieron los tiempos y todo eso, porque en la izquierda también hay torcido. Se equivoca el presidente políticamente cuando gobierna con una cantidad de gente cuestionada por el pueblo que está resentido, porque ve en los pueblos burlándose a los de siempre, ¿ve? Ustedes siguiendo al caca, tratan mal al presidente, y nosotros somos los que estamos gobernando y la gente se emputa y todo eso no tenemos. Entonces yo digo, aquí se necesita tomar una decisión radical si queremos la paz en Colombia. Tenemos que extirpar esos tumores de la democracia, hay que extirparlos de malas. Por ejemplo, la fiscalía no debe tener miedo de tomar una acción judicial contra JJ Rendón. En este momento, si lo tiene que mandar a la cárcel, no. Pedir la cárcel, el juez dirá si sí o no. ¿Sí? No de tomar, si se cuenta con las Fuerzas Armadas. Van a salir a defender al delincuente. Pues, hermano, las Fuerzas Armadas tendrán que actuar. Pero aquí no debe temblar nadie. Si nosotros queremos un país en paz, tenemos que mandar a la cárcel a los violentos, sin miedo, sin arreglos políticos y sin nada. Yo, siendo presidente de Colombia, yo buscaría la forma de cerrar a esos benditos canales, para no decirles lo que pienso, RCN y Caracol, que son los principales promotores de la violencia en Colombia. Sobre todo Caracol más que RCN. Ellos son los que fueran. Yo tengo un repudio hacia el periodismo colombiano, le tengo asco, me da asco. Cada periodista de Caracol me da asco. Cada periodista de RCN me da asco, porque ellos son responsables por su silencio del asesinato de cada líder en la región, porque ellos son culpables con su silencio y su manipulación de cada corrupto que sale victorioso. Ellos son culpables con su manipulación de que el presidente Petro no lo hayan dejado gobernar. Entonces, el espacio radioeléctrico, que es mío, que es suyo, yo no estoy, que es de Marillolé, que es de Fialabé, que es de Gato Negro, que es de la Pía Capa, del Justiciero, yo no estoy dispuesto a seguírselo arrendando más a ellos, porque son unos violentos. Entonces necesitamos un gobierno que sea capaz de mandarlos a la cárcel, cerrar esos medios de comunicación, así como hizo Hugo Chávez en Venezuela con Radio Caracas Televisión, que para los que le dicen dictador, él no lo cerró.
Él dijo, no les voy a renovar la licencia y voy a devolverle otra vez para el canal institucional, creo que era Venezolana de Televisión, algo así. Para el cierre, Pedro. Bueno, yo creo, como tú, que sin duda, quien las personas entre más conscientes es de la forma como se manipula, de cómo se juega con el interés de la nación, de cómo se engaña y se aprovecha de lo que llama pues cierta ingenuidad de la gente, en tanto que la gente no tiene ni el tiempo ni la dedicación para poder descifrar pues todos estos entramados y matrices de comunicación y pues hay una amplia hay amplia ignorancia respecto de cómo son estos mecanismos ya propiamente de comunicación, para no hablar de los económicos y los políticos. Sin duda tiene razón y eso pues da irritación, moralmente es absolutamente reprochable, merecen todo pues el rechazo y bueno, todo eso que has dicho me parece que es absolutamente cierto. Lo que sucede es que en términos de la lucha política y de la capacidad que tenga un actor político de poder materializar, como tú lo has dicho en el caso, por ejemplo, en Venezuela, radicalmente una serie de medidas, pues depende como de la fuerza que tenga y esa misma capacidad. Pues, el señor ese Leiva fue canciller de este gobierno y pues imagínese. Y en política, pues el político juega con las fuerzas que existen realmente, ¿sí? Y la gran debilidad que sí tiene nuestro proceso colombiano, que tiene una gran fortaleza digamos, en la brillantez y en la decisión y en la voluntad del presidente, la gran debilidad es pues el problema de los procesos organizativos. Fíjate que en Venezuela lo primero que se pudo hacer Chávez fue a fomentar la organización social popular, pues eso ya es todo un ejercicio. Eso requiere tiempo, requiere gente que sea comprometida, etcétera. Y aquí el presidente pues ha tenido que verificar con extrañeza, pues no con extrañeza, no sé si con extrañeza, pero por lo menos sí con mucha indignación, pues el trámite de burla a muchas de sus directivas, etcétera, la calidad y de los aliados que se consiguen en el camino, de la capacidad, digamos, de engaño. Entonces, nuestro proceso tiene unas particularidades en razón de la misma trayectoria que hemos tenido. Es decir, ninguna oligarquía en Latinoamérica, ni siquiera la venezolana, ha sido tan asesina como la colombiana. Es decir, la cantidad de gente comprometida que ha sido asesinada en este país y que le ha quitado pues capacidad al mismo proceso, pues porque gente comprometida, ha sido gente comprometida, pues es absolutamente brutal, ¿sí? Es decir, no es comparar, ni siquiera las dictaduras del Cono Sur mataron tanta gente como la que ha muerto en Colombia en todo este proceso y teniendo un mascarón de democracia como el que tiene Colombia. Entonces, sincerar todo este proceso y mirar la realidad y esforzarnos por el llamado que hace permanentemente el presidente bueno, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, a que la gente se organice y que, pues en el caso que tú conoces muchísimo más, en el cual yo no tengo mucho que decir, que es el caso de las comunicaciones, no sé qué tanto estén organizados como colectivos y asociados los productores ¿cómo es que dicen? De contenidos y tú mismo muchas veces han dicho aquí que es que cada uno es como una isla y pues escenarios en donde logren potenciar toda su capacidad y logren apoyarse y en fin, logren dar batallas, incluso con un gobierno como el de Petro, porque ustedes como comunicadores, periodistas, todo lo asociado a los medios, pues dignifiquen mejor el oficio y tengan mejores condiciones y gocen de una mayor porcentaje en el espectro. Todo esto que has planteado,
pues tú sabes que está en relación directa con con la fortaleza organizativa y la capacidad que tengan de confrontar, obviamente, al gobierno, pero también a los privados, a las grandes empresas que pues que tienen toda la cantidad de recursos en dinero. Lo que tienen el comunicador como tú, pues es su gran capacidad de compromiso y de entrega y de conocimiento, pero pues ellos tienen capital, que es lo que hacen, y pues por eso es que le tienes, supongo yo, asco a tanto periodista, pues que sencillamente repite lo que le digan mientras le estén pagando, así sea miserable lo que le estén pagando. Pero bueno, digamos, eso es todo eso tiene que conocerlo también la opinión pública y tiene que ponerse en consideración, y creo que como tienen todos los sectores que organizarse, y obviamente el proceso organizado tiene sus dificultades y tiene pues sus normas o su trayectoria, y eso pues tienen que asumirlo como sector de la sociedad, en este caso la comunicación. Yo no conozco muy bien cómo estarán las cosas allá en Venezuela en términos de la comunicación, pero pues sé que hay, por lo que uno ve en Telesur y por lo que ve hay unos muy buenos programas de información y pues en cantidad de cosas, ¿no? Al menos en Telesur, pues que tienen niveles de cualquier producción internacional, a pesar de que sufre todo ¿cómo se llama? El bloqueo que puede tener por el estigma, pues pues, de los medios dominantes en el mundo. Pero bueno, en ese sentido, yo insisto en lo mismo que insistiría, creo que nuestro presidente, es el problema de cómo se organizan estos sectores y le dan robustez a sus demandas y le dan sistematicidad y consistencia a una trayectoria a una trayectoria que les permita construir una versión de cómo es que se hace el oficio, de cómo se tratan los problemas de la objetividad en periodismo, la verdad, cuál es la ética y el compromiso que tienen con ese ejercicio de la información en todos sus aspectos, que es de lo más complejo en el mundo de hoy, más contando con todos los recursos que hay hoy en términos pues del mundo digital, y no me diga ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, pues creo que ahí hay todo un horizonte de crecimiento si logran encontrar caminos en donde creo yo que es imposible si no se asocian y logran crear, digamos, canales pues tan robustos en términos de producción de contenido, en términos internacionales, de deportes, bueno, todas las cosas, todos los aspectos de la actividad y la vida económica, social, bueno, pues que son muchísimos y que necesitan una orientación y una información permanente, pues el país lo necesita, ¿sí? Si seguimos, fíjate nomás con el segmento, por ejemplo, yo no me pierdo la muchachita de cultura que hace el noticiero público, pues nomás el contraste, es una muchacha que habla de cultura, y diferencia entre cultura y entretenimiento, porque es que tampoco podemos llegar, al menos quien habla de cultura sabe tocar un piano, pues eso es importante, pero las muchachas que pues pelan en la pierna y hablan, pues toda la vaina del entretenimiento, pues la frivolidad absoluta, pues tienen a este país sumido en esa superficialidad y en esa banalidad asquerosa que finalmente, pues bueno. Pero bueno, esto digo, tú sabes más de eso que yo en términos del ejercicio profesional y de lo que requeriría todo un campo de que es la información y la comunicación, y pues que creo que eso pues es todo un tema pues que es muy, muy bonito, entre otras cosas, ¿no? Pues es un tema muy lindo en términos de la capa, de lo que humanamente logra contribuir a que se robustezca una sociedad, a sus individuos, y a que crezca desde el punto de vista de sus horizontes, de sus expectativas y de sus prácticas como sociedad y como individuos. En fin, eso yo dejo ahí porque pues creo que en eso obviamente habrá que aprender de los escenarios tipo ya sea Bolivia o los países en donde han logrado gobiernos alternativos, abrirle espacio y darle mayor recurso y potenciar
pues todas esas capacidades que tienen quienes se han dedicado a ese oficio con algo de independencia, respeto, ética y pues todo lo que hay que caracterizar el oficio, como es el caso tuyo. Pero me dice por acá alguien que me escribe el interno, cada día creo que usted es más uribista que progresista. Más uribista, porque esas son las barras bravas, esto tiene barras bravas. Tilson Hurtado dice, el Estado financia buena parte del funcionamiento de estos medios basura cuando pauta y poca publicidad. Yo me imagino por qué lo dice, porque yo dije que Gustavo Petro políticamente ha cometido errores. Y es que no lo puedo decir, que nosotros políticamente no podemos pensar todos iguales. Yo tengo mi pensamiento político, Pedro lo tiene. Nosotros lo único que nos une es que queremos un cambio de lo que nos está gobernando, que no estamos de acuerdo con la corrupción. Del resto tenemos la libertad de pensar. Yo digo que Gustavo Petro se equivocó políticamente cuando ha gobernado con bandidos, así es sencillo, por lo que haya sido. Pero ha gobernado con pura gente que han salido como ladrones y que le toca a uno salir a defender a los ladrones, al gobierno después, cuando los ataque por esos ladrones que no son formados por uno. Entonces son realidades que uno no puede negarlas. Entonces ya eso lo hace un uribista. O sea, toca decir que Olmedo López es uribista. Olmedo López es un man de izquierda que robó al país, un ladrón, y el que lo nombró no fui yo ni lo nombró Pedro, lo nombró fue Gustavo Petro, así de sencillo. Yo tengo una responsabilidad política, porque eso hace que mucha gente, hoy tienen discursos los uribistas en contra de nosotros por corruptos, porque tenemos a un Carlos Ramón González, por ejemplo, preso por ladrón. Tenemos a un César Manrique, creo que también está preso por ladrón de izquierda. Tenemos un Olmedo López por ladrón preso. Tenemos una cantidad de gente investigada por presos, por corruptos, no podemos negarlo. Y eso es que entonces no podemos decirlo porque entonces ya uno es uribista. Yo mi compromiso aquí con Gustavo Petro es defenderlo porque el hombre no es corrupto y seguir diciendo que es el mejor presidente de Colombia. Pero yo insisto que políticamente comete errores. ¿Acaso yo tengo que pensar como él políticamente? Yo lo dije anoche y lo voy a seguir diciendo. Menos mal que, es más, le voy a decir una cosa, el partido Pacto Histórico, eso no se va a dar. Eso no va a suceder porque el CNE, ya eso creo que está la resolución rechazando el nuevo partido. Y a mí me parece que, para mí, si el pacto histórico no debe ser un partido, sino del pueblo, no debe ser un partido más. ¿Qué sacamos con tenemos un nuevo partido, el pacto histórico? ¿Quiénes son los dirigentes? Los mismos que han dirigido el partido de la U, como Benedetti, Roy Barrera y otros de Colombia Humana y del Pueblo, que también hay un poco de bandidos, también hay algunos, no todos. Entonces, ¿cuál es el cambio? Cambiamos de etiqueta. No, yo tengo pensamiento político claro y serio. Yo no conecto con la corrupción. Por eso me toca, prefiero andar mal económicamente, pero que nadie me señale como ladrón. ¿Qué hago yo? Yo estoy cerca del gobierno, defiendo al gobierno, pues nadie me puede decir que Nelson Armento aprovechó para sacar un contrato y se robó un poco de plata. A mí me da tristeza. Por ejemplo, aquí llega. A ver, mire lo que, por ejemplo, aquí me llegó a Twitter algo que uno no sabe ni qué hacer. Por ejemplo, como esto aquí. Entonces vienen los chiflamicas, lambones, porque son lambones, a decir que uno es uribista, una persona tan guerrera y tan revolucionaria como yo, tengo que ser uribista porque no pienso igual. No, mire lo que me escribe aquí una persona que dice, Chanero, usted que es lector curioso, busque, este no es lo que yo me refiero, este que está acá. Armesto, a riesgo de que me digan que fomento el odio. Entonces me comparte algo que dice, la influenciadora Lali Smith admitió sin el menor asomo de vergüenza que el gobierno le pagó un viaje a Europa y a Asia con viáticos de más de 10 millones de pesos para hacer videos virales en Instagram. Indígnate cuando el mismo gobierno dice que no hay plata para nada. O sea, yo no sé, o sea, a uno llega, entonces yo digo, ¿qué digo frente a eso? ¿Qué digo frente a eso? ¿Por qué lo digo? Hombre, porque si el